En una habitación de hotel en Caracas, una madrugada pegajosa de 1958, el ventilador giraba como si estuviera cansado de la política. Sobre la cama había una valija abierta. Adentro no había ropa, había papeles. 14 puntos escritos a máquina, condiciones, promesas, y un nombre que, en la Argentina de entonces, era casi una blasfemia: Perón. Un emisario los repasó uno por uno, con los dedos manchados de tinta y nicotina. En la mesa de luz, un cenicero rebalsado y una taza de café frío con la marca de un cigarrillo apagado adentro. La estética exacta del pacto clandestino. Cada punto era una llave y al mismo tiempo un candado. Afuera la ciudad seguía viviendo. Adentro se estaba comprando el futuro de un país a puertas cerradas. El asco no venía por el humo ni por el sudor. Venía por la imagen perfecta de la democracia negociándose como mercadería. Y lo más inquietante era esto: el hombre que iba a ganar esas elecciones no estaba ahí. No firmaba. No daba la cara. Pero esa noche su destino empezaba a quedar escrito sin él, como si la historia pudiera redactarse sola, y después exigirle al protagonista que se haga cargo. Porque Arturo Frondizi Ercoli es eso: un estadista que soñó con modernizar la Argentina, y un político que aprendió a moverse en sótanos, pactos negados y verdades dichas en voz baja. Si viniste por la biografía detallada con lo que se esconde, acá está la puerta. Lo escondido empieza en un cuarto con olor a cenicero, donde la historia se redacta bajito para que nadie la oiga, y sin embargo, retumbe décadas. Ahora sí, rebobina. No a Caracas, a una frontera. Paso de los Libres, Corrientes. Un nombre que suena a epopeya, pero que en la infancia de Frondizi era más bien polvo, calor pegajoso y el rumor constante del río Uruguay. Ahí, el 28 de octubre de 1908, nace Arturo, el anteúltimo de 14 hermanos, hijo de Giulio Frondizi e Isabella Ercoli, inmigrantes italianos de Gubbio que habían llegado al país con un oficio en las manos y una idea fija en la cabeza: mis hijos no trabajarán con las manos, serán intelectuales. En casa, esa frase era una orden, y también un peso. La casa era un hormiguero. Voces, mandatos, ropa colgada, y ese orden duro de familia inmigrante que se construye con sacrificio y con silencio. Giulio, contratista de obras, sabía de ladrillos, niveles y plomadas. Arturo crece viendo cómo un error de milímetros te hace caer una pared. Años después, iba a aplicar la misma lógica a la política: corregir lo mínimo para que no se derrumbe todo. Aunque a veces, para salvar la estructura, terminara aplastando gente que ni siquiera veía. Hay una escena que parece chiste, pero explica un destino. Frondizi contaba en confianza que, en esos años de frontera, a veces no había parteras, y que algunos nacimientos se resolvían cruzando a Uruguayana, del lado brasileño, para después volver y anotar al bebé en Argentina. Lo decía con una sonrisa rara, como si ya de chico hubiera aprendido que la identidad también es un trámite, una frontera y una firma. El pibe de frontera, mitad río, mitad registro civil, iba a pasar la vida entera discutiendo qué es la nación, quién queda adentro, quién queda afuera, quién decide, quién paga. Pero antes de ser el doctor, Arturo fue un pibe de cancha. El fútbol le importaba tanto como las palabras. Jugó de defensor en inferiores de Almagro. Se fanatizó con esa lógica simple: si te pasan, perdés. Si anticipás, ganás. Miraba boxeo y le fascinaba la idea de aguantar, de no caerse, de calcular el golpe. Esa escuela de deporte y calle le dejó algo que en la biografía prolija a veces no aparece. Frondizi no era un académico distraído, tenía instinto de combate. Y cuando un país se vuelve ring, ese instinto puede salvarte o volverte despiadado. La familia se mudó a Buenos Aires, y el adolescente Frondizi pasó por el Colegio Nacional Mariano Moreno. Ahí le pega un sacudón interno. Hasta entonces era un alumno irregular, más interesado en los juegos y el cuerpo que en los apuntes, pero de pronto cambia. Empieza a estudiar como si cada día fuera un examen, como si la vida le hubiera puesto un cronómetro, y ese cronómetro no lo abandonó nunca. Frondizi, desde muy joven, se movió con la angustia de llegar tarde a algo grande, como si el país fuera una máquina que se estaba por fundir y él tuviera que arreglarla con una llave inglesa y un libro. En 1927 entra a Derecho en la UBA. En julio de 1930 se recibe.
Y acá aparece el primer gesto que te muestra la mezcla de ética y provocación que después iba a enamorar a unos y a irritar a otros. Se niega a retirar su diploma de honor porque no quería recibirlo de manos del presidente de facto José Félix Uriburu, el mismo que había derrocado a Irigoyen en 1930. Un pibe de 21, 22 años diciéndole no a la autoridad máxima de un régimen de facto. Eso, en Argentina, no es un detalle, es una declaración de guerra íntima. Al año siguiente, en una manifestación contra la dictadura, lo detienen. Pasa por el olor húmedo del calabozo, por el hierro, por el miedo ajeno pegado a las paredes. Y aprende algo que te cambia para siempre. La política no es una discusión de café, es una llave girando. El encierro te enseña que el Estado puede ser una idea y un puño al mismo tiempo. Esa lección, amarga, le queda tatuada. Y aún así, el tipo sostenía una promesa adolescente. Yo no voy a pisar un local partidario. Claro, hasta que la realidad se le mete por debajo de la puerta. A principios de los 30, el radicalismo era un animal herido. Fraude, proscripciones, golpes, internas que olían a resentimiento viejo. Frondizi se afilia a la Unión Cívica Radical y empieza a militar. Primero con desconfianza, después con hambre. Entiende que no alcanza con tener razón, hay que construir poder. Pero poder con ideas. Y acá se arma otra capa de su personalidad. Arturo no quería solo ganar elecciones, quería diseñar un país. Le gustaba discutir modelos, sistemas, estructuras. Eso lo volvía peligroso. Porque un tipo que piensa el tablero entero siempre termina pisando algún pie. En 1933 se casa con Elena Faggionato, hija también de inmigrantes italianos de Umbría. Ese mismo año muere Irigoyen. Buenos Aires se llena de gente como si el duelo fuera una manifestación. Frondizi pronuncia un discurso recordado. No era solo un abogado, tenía voz. Y la voz, en política, es un arma. Pero también es una condena. Una vez que hablas, ya no podés fingir que no elegiste bando. Ese mismo año, como abogado penalista, se mete en otra escena que lo pinta entero. Defiende a cientos de detenidos por una fallida sublevación radical en su propio Paso de los Libres. Imagínate el clima. Pasillos llenos, rostros machucados por la noche, madres con los ojos secos de tanto llorar, policías cansados de escuchar súplicas, y un joven abogado con traje gastado diciendo que la ley no es un capricho del gobierno de turno. Ahí, Frondizi aprende temprano a mirar el Estado desde adentro y desde afuera, la ley como escudo y la ley como látigo. Esa doble visión, más adelante, le iba a servir para moverse con precisión quirúrgica en momentos de crisis. Y también le iba a dar la tentación de justificar decisiones durísimas con argumentos luminosos. En la década del 40, se mete en la renovación interna del radicalismo. Nace el movimiento de intransigencia y renovación, una camada que quería recuperar el irigoyenismo, el impulso popular, la democracia como músculo y no como formalidad. Ahí aparece un personaje clave, Ricardo Balbín. Al principio, Frondizi y Balbín no eran enemigos. Eran compañeros de ruta, dos radicales que se miraban y pensaban lo mismo. Si el partido no se renueva, muere. Pero la política argentina tiene una manía. Te convierte a los aliados en rivales con una velocidad cruel. En 1946, Frondizi es elegido diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. En el Congreso, el radicalismo arma el famoso Bloque de los 44, oposición durante los gobiernos de Perón. Balbín y Frondizi conducen ese bloque como una dupla. La postal es potente, el país dividiéndose, la calle rugiendo, y dos abogados radicales tratando de construir una oposición que no fuera solo anti, sino también propuesta. Ahí se forja el mito. Frondizi como intelectual, como tipo de biblioteca. Pero lo escondido es otra cosa. Tenía instinto de combate, podía ser frío, podía ser duro, y podía ser implacable en el debate. No era un poeta, era un estratega que usaba palabras como usa un boxeador el jab, para medir distancia, para abrir la guardia, para preparar el golpe. Cuando Balbín termina preso, Frondizi queda al frente del bloque. Es un aprendizaje feroz, liderar sin el compañero al lado, manejar egos, miedos, traiciones chiquitas, y también lidiar con una pregunta que lo persigue como una mosca en verano. ¿Cómo se le hace oposición a un gobierno que tiene a la mitad del país enamorada y a la otra mitad aterrada? ¿Cómo criticas sin parecer enemigo del pueblo? En 1951, la UCR los pone en fórmula. Balbín presidente, Frondizi vicepresidente. Pierden.
Y perder en la Argentina no es solo un resultado, es una lectura moral que te hace el país entero. No los quiere nadie, no entienden al laburante, son el pasado. Esas frases quedan pegadas como mugre. Frondizi, orgulloso, las siente como una ofensa personal. Y ahí empieza a cocinarse su obsesión, encontrar el modo de hablarle a esa Argentina que el radicalismo no estaba pudiendo abrazar, sin traicionarse. En 1954 publica Petróleo y Política. El título parece técnico, pero el libro era un misil. Denunciaba el juego de las petroleras y defendía el monopolio de YPF. El país lo lee como se lee una denuncia, con bronca, con orgullo, con ganas de creer. Y acá aparece un twist hermoso y venenoso, porque anticipa el gran conflicto ético de su vida. El Frondizi opositor decía una cosa con convicción moral, pero el Frondizi que quería gobernar empezaba a entender que el país no funcionaba con ideales, sino con energía, divisas, máquinas, acero. El libro lo hacía fuerte, y al mismo tiempo lo encadenaba. Cuando dejas algo escrito, después no podés escaparte de tu propia voz. En 1955 cae Perón. La Revolución Libertadora toma el poder y prohíbe al peronismo como si pudiera borrar a millones con un decreto. Desperonizar suena higiénico, casi clínico. En la práctica era una cirugía sin anestesia sobre el cuerpo social. Y Frondizi, que había sido opositor al peronismo en el Congreso, hace algo que desconcierta. Critica a la dictadura. No por nostalgia, sino por una idea peligrosa. Una democracia con proscripciones es una democracia de mentira. Ahí se rompe la vieja dupla. Balbín toma una postura más cercana a la línea antiperonista dominante. Frondizi elige otra ruta, diálogo con los expulsados del sistema. La rivalidad ya no es una discusión de comité, es una guerra por el sentido del país. En 1956, Frondizi propone un movimiento de ajedrez. Nominar ya a un candidato presidencial para presionar al gobierno militar a convocar elecciones. No era solo ambición, era timing. Era entender que los golpes también tienen calendario. Si la dictadura se afianzaba, la salida electoral se podía postergar indefinidamente. Había que poner el cuerpo antes de que el reloj se comiera la oportunidad. La convención radical se reúne en Tucumán y el partido se parte. De un lado, la UCR intransigente, con Frondizi. Del otro, la UCR del pueblo, con Balbín. Dos siglas, dos caminos, un duelo que ya no iba a ser elegante. En ese instante nace el conflicto central de esta historia. Frondizi y Balbín, dos hombres formados en la misma cantera, peleando por quién iba a representar al radicalismo verdadero. Y, en el fondo, por quién iba a tener el derecho de hablarle a los millones que habían sido expulsados de la democracia. Y acá entra otro personaje, menos visible pero decisivo. Rogelio Frigerio. No era candidato, no era tribuno de plaza, era una cabeza. Desde la revista ¿Qué?, donde se mezclaban debates, denuncias y sueños desarrollistas, Frigerio y Frondizi empiezan a diseñar una promesa. Industrialización acelerada, energía, integración nacional. Sonaba moderno, casi futurista, y por eso mismo asustaba. El país todavía estaba lleno de dueños del pasado. Mientras Balbín recorría el camino correcto para los antiperonistas, la pureza, la proscripción, la distancia, Frondizi empezaba a jugar un juego sucio, pero con guantes blancos. Hablar con los que no se podían nombrar. Porque en 1957 y 1958, decir peronismo era como decir una mala palabra en la mesa familiar. Se decía en voz baja, se negaba en público, pero estaba en todas partes. Y él lo sabía. Sin esa masa no había victoria. Sin esa masa no había gobernabilidad. Sin esa masa no había futuro. Y llega la cuenta regresiva. Faltaban 20 días para el 23 de febrero de 1958, cuando, desde el exilio, Perón manda un mensaje que cambia todo. Pide que lo voten a Frondizi. La campaña se electrifica. Las paredes se llenan de pintadas. Los militantes trabajan como si fueran a salvar el mundo a fuerza de brocha y engrudo. Y en los pasillos del poder real, ese que no se vota, se empieza a escuchar lo inevitable. A este, si gana, hay que tenerlo cortito. Balbín lo entiende al instante. Para él, Frondizi acababa de cruzar una línea moral. Para Frondizi, Balbín era el hombre que prefería una democracia incompleta antes que un país reconciliado. Y la rivalidad se vuelve personal, íntima.
Dos hombres que, años atrás, habían firmado documentos en el mismo movimiento, ahora se miraban como si el otro fuera una traición caminante. La noche previa al 23 de febrero, Frondizi no duerme. No porque tema perder, sino porque sabe que, si gana, su tiempo va a empezar a correr de verdad. No va a tener 4 años, va a tener lo que le permitan. Va a gobernar con una soga invisible al cuello. La proscripción, los cuarteles, la economía, los sindicatos, el pacto que no se dice, las promesas que se escriben en arena. La votación llega. La Argentina, prohibida, partida, ansiosa, elige. Y Frondizi gana. Pero no gana un premio, gana un laberinto. Y cuando se abre la puerta del laberinto, del otro lado no lo espera la gloria, lo espera un reloj. El 1 de mayo de 1958, Buenos Aires amaneció con esa mezcla rara de fiesta y amenaza. Banderas colgadas como ropa recién lavada y, abajo, en la vereda, ojos que no sonreían. Había gente que festejaba de verdad, como si por fin alguien estuviera abriendo una ventana. Y había gente que miraba desde la sombra, calculando cuánto tardaría en cerrarse. Arturo Frondizi entra al Congreso con el traje impecable y una cara que no termina de delatar lo que lleva adentro. Cansancio, orgullo y una idea fija clavada como una astilla. No llega solamente a asumir, llega a rendir examen. Porque antes de que la tinta del acta se seque, ya hay un reloj invisible sobre su cabeza. No lo ve el público. Lo ven los que están en los cuarteles, los que controlan resortes que no aparecen en la Constitución. En esos días se hablaba de líneas rojas, como si fueran simples advertencias, pero en realidad eran cuchillos apoyados con suavidad. La palabra peronismo seguía prohibida en papeles oficiales, pero estaba viva en la calle como un animal enorme respirando debajo de una manta. Y la pregunta que nadie decía en voz alta era la misma. ¿Cuánto va a durar este tipo? Frondizi asume con un vice, Alejandro Gómez, y con un cerebro operativo al lado, Rogelio Frigerio, que no aparece en las fotos con banda presidencial, pero aparece en los planos, en los cuadros de doble entrada, en las decisiones que suenan feas antes de sonar necesarias. El nuevo gobierno arranca con una promesa desarrollista: acelerar la industrialización, conseguir energía, traer máquinas, convertir un país de exportar granos en un país de producir acero, autos, petróleo, electricidad. Suena a futuro, pero el futuro cuesta. Y ahí, ya en el primer mes, se nota lo que estaba escondido en la biografía heroica. Frondizi no gobierna desde la pureza, gobierna desde la urgencia. Y cuando la urgencia manda, el ideal se vuelve moneda de cambio. La primera escena fuerte de su presidencia no tiene épica, tiene números. Tiene informes, tiene carpetas. Imagínatelo de noche, en Olivos, con lámparas bajas, leyendo que el país se está quedando sin divisas, que falta combustible, que el aparato industrial se queda sin nafta literal y simbólica. Y en un costado, como un fantasma que no te deja dormir, su propio libro, Petróleo y Política. Ese título ahora no es un argumento, es una trampa. Porque el Frondizi opositor había escrito con fuego que el petróleo debía ser bandera nacional. Pero el Frondizi presidente tiene una cuenta regresiva y el país no prende con discursos, prende con combustible. Así que enciende un fósforo peligroso, abre la puerta a contratos con empresas extranjeras para explotar petróleo, acelerar la producción, achicar el agujero energético. Es el primer gran twist de su gobierno. Y duele porque no es abstracto. Se escucha como una bofetada en los comités radicales, como una carcajada amarga en los sindicatos, como una excusa perfecta en la oposición. La palabra entrega empieza a circular como una moneda sucia que todos se pasan de mano en mano. Y ahí aparece el rival, con nombre y apellido, ya no como compañero de historia, sino como enemigo de presente, Ricardo Balbín. Balbín está del otro lado, liderando la UCR del pueblo, mirando cada paso de Frondizi como quien espera el error para clavar el dedo. No necesita inventar demasiado, le alcanza con señalar la contradicción. ¿No era que el petróleo era de la nación? Y en esa pregunta hay algo más que debate, hay humillación. Balbín no solo compite por votos, compite por legitimidad moral. Quiere que el país sienta que Frondizi ganó por un atajo y que ahora paga el precio de haberlo tomado. La rivalidad se vuelve un duelo de espejos. Los dos vienen del mismo tronco, los dos hablan de democracia, los dos se creen imprescindibles.
Pero uno decidió negociar con los proscritos y el otro decidió no ensuciarse con ellos. Y el país, que ama el barro cuando conviene, se prepara para disfrutar la pelea. Frondizi intenta algo que, en la Argentina de ese momento, era dinamita: recuperar la normalidad política. No puede legalizar todo de un plumazo porque la presión es brutal, pero empieza a abrir grietas en la pared de la proscripción. Ese movimiento, que podría haber sido el inicio de una reconciliación, se transforma en amenaza para los que mandan sin que los voten. Cada gesto que acerca a los peronistas al sistema es leído por ciertos sectores como una traición. Cada gesto que los mantiene afuera es leído por otros como cobardía. Y mientras tanto, el gobierno necesita mostrar resultados rápido. El reloj no perdona. Porque este es el detalle que casi nunca se cuenta con crudeza. Frondizi no tenía un mandato de 4 años en el sentido real. Tenía un mandato condicional. Un seguí pero constante. Como si gobernara con una soga, no en el cuello todavía, pero sí en la cintura. La soga está floja mientras cumplís. Se ajusta apenas te desvías. Entonces acelera. Atraer inversiones, impulsar industria, crear trabajo. Suena lindo, pero la aceleración en un país lleno de frenos ocultos produce chispas. La primera chispa grande es política, la segunda social y la tercera económica. El tablero es un quilombo. Militares desconfiados, sindicatos movilizados, estudiantes atentos, empresarios esperando ventajas, provincias reclamando. Y del otro lado del vidrio, un mundo partido por la Guerra Fría. En Washington miran la región como si fuera un dominó, y Frondizi quiere jugar a 2 puntas, mantener soberanía sin quedar aislado, negociar sin arrodillarse. Ese equilibrio es una cuerda floja. Abajo no hay red, hay cemento. En el Congreso, Balbín y los suyos machacan la idea de que Frondizi es un presidente prestado. La frase cambia según quien la diga, pero la intención es siempre la misma: que el público sienta que el tipo no gobierna, administra un favor. Y en la calle, donde la moral se mide por el bolsillo, el favor se pesa en carne. Inflación, tensiones salariales, miedo a que todo explote. Frondizi, que había llegado prometiendo una transformación, descubre que la transformación también tiene una cara horrenda. Ajustes, decisiones impopulares, bronca. La gente quiere futuro, sí, pero quiere comer hoy. Y el Estado, con caja flaca y urgencias gordas, empieza a apretar. La tensión crece como un zumbido. Y los zumbidos en Argentina siempre anuncian tormenta. En 1959 llega un golpe seco. El país entra en una fase de estabilización dura. Se habla de frenar la inflación, de ordenar cuentas, de poner la casa en orden. Palabras prolijas para describir algo áspero. Subas de tarifas, enfriamiento de la economía, bronca en la calle. Frondizi cambia piezas del gabinete, mete técnicos, busca credibilidad. Y aparece una frase que se vuelve leyenda por lo brutal: hay que pasar el invierno. No importa cuántas veces se repita, la imagen es la misma. Un país entero tiritando y un presidente pidiendo aguante. En ese punto ya no es solo Balbín el rival. El rival es el tiempo. El rival es la paciencia social. El rival es la temperatura emocional del país, que sube cuando falta plata, cuando falta trabajo, cuando falta horizonte. Y sin embargo, lo más oscuro no está en la economía, está en la lógica que se instala. Para sostener el plan hay que controlar el conflicto. Y para controlar el conflicto, el Estado empieza a mirar a la protesta como si fuera una amenaza militar. La democracia, esa palabra que Frondizi había defendido con su negativa a saludar a Uriburu, empieza a ensuciarse con herramientas que no se nombran en los discursos. Acá la historia muestra los dientes. Porque una cosa es el Frondizi de campaña hablando de desarrollo. Otra cosa es el Frondizi presidente, sentado frente a informes de inteligencia, pensando cómo evitar que el país se incendie, aunque para apagar el fuego tenga que mojar a todos, incluso a los inocentes. Balbín lo huele y aprieta. No le alcanza con ganarle en la discusión petrolera. Quiere asfixiarlo en el plano moral. Mira cómo termina el que negocia con el enemigo. En privado la rivalidad se vuelve obsesiva. Cada uno necesita que el otro caiga para que su propia historia tenga sentido. Es así de cruel. Cuando 2 hombres creen que representan al país, el país termina siendo la excusa para destruirse. Frondizi intenta una salida. Resultados. Si logra que la Argentina produzca más, exporte más, se industrialice, la historia lo va a perdonar. Ese es su cálculo.
Pero el cálculo tiene una falla. La historia perdona tarde y los golpes llegan temprano. En los pasillos del poder, el murmullo se vuelve amenaza concreta. Se repiten frases con tono de ultimátum, con ese estilo argentino de decir lo peor como si fuera un consejo. Doctor, no se le vaya la mano. Doctor, ojo con los sindicatos. Doctor, no se confíe. Y cada doctor suena menos a respeto y más a sentencia. Y entonces, como si el destino disfrutara del sarcasmo, Frondizi queda atrapado entre dos fuegos que él mismo ayudó a encender. Del lado peronista, muchos sienten que el pacto, ese pacto que no se muestra en público pero se cobra en privado, no está dando lo prometido. Del lado antiperonista, sienten que el presidente ya se pasó de la raya solo por haber hablado con el exiliado. En el medio, el radicalismo está roto y la pelea con Balbín ya no es por un cargo, es por el relato nacional. ¿Quién es el radical verdadero? ¿El que no negoció con los proscritos o el que intentó meterlos de nuevo en la democracia? Frondizi, cada vez más solo en el centro del ring, hace lo que hacen los boxeadores inteligentes cuando les sangra la ceja. No muestra el dolor. Sigue. Se endurece. Mide las palabras. Aprieta los dientes. Porque si se detiene un segundo, lo pisan. Y ahí aparece el cierre del segundo acto, como un golpe al hígado. La certeza de que la presidencia no es el final feliz, es el inicio del asedio. El país, que en 1958 lo había votado como quien abre una puerta, en 1959 ya lo mira como quien evalúa si la puerta se tranca. La oposición lo acusa de traidor. Los sectores de poder lo tratan como un empleado en periodo de prueba. Y su propio proyecto, el sueño del desarrollo, se parece cada vez más a una carrera contra un reloj que nadie ve, pero todos escuchan. Como si la Argentina entera estuviera contando los segundos, esperando el momento exacto en que el presidente parpadee. Y sin embargo, al otro día el país seguía ahí, con su respiración pesada. Y el presidente también, como si el asedio fuera apenas el clima habitual y no una anomalía. Frondizi entendió algo que pocos quieren admitir. La política argentina no te da tiempo para explicar. Te pide resultados como un cobrador de puerta. Ahora, ya, en efectivo. Entonces su gobierno empezó a moverse con una velocidad casi indecente, como si en Casa Rosada hubieran colgado un cartel invisible que decía: tenés 1000 días para demostrar que existís. 1000 días no como metáfora, como amenaza. 1000 días para que la fábrica largue humo, para que la luz no se corte, para que el tanque no quede vacío, para que el obrero no sienta que lo estafaron. 1000 días antes de que alguien en un despacho con uniforme decida que la democracia fue una moda. Y en esa carrera, el desarrollo dejó de ser un discurso y se volvió una escena. Imagina Comodoro Rivadavia de madrugada. Viento filoso, tierra negra pegada a las botas, torres de perforación que parecen esqueletos gigantes clavados en la estepa. El metal cruje, las válvulas escupen vapor. Hay hombres con cascos mirando el suelo como si escucharan un secreto enterrado. Frondizi quería que ese secreto saliera a la superficie, rápido, como quien necesita sangre antes de desmayarse. El gobierno empujó como una topadora el plan energético. La consigna era simple y brutal. Sin energía no hay industria. Sin industria no hay trabajo. Sin trabajo no hay paz. Y la paz, en esos años, era una moneda frágil. Los contratos petroleros, que en campaña eran pecado y en la gestión se volvieron herramienta, empezaron a dar resultados. No de un día para el otro, pero con una inercia que se sentía en el cuerpo. Más pozos, más producción, menos barcos entrando con combustible comprado afuera a precio de mordida. Para Frondizi era una victoria estratégica. Para sus enemigos era la prueba viva de su contradicción. Y la contradicción, en la Argentina, se castiga como si fuera traición. En los comités radicales se escuchaba el mismo chisme repetido como plegaria rencorosa. Lo escribió, lo juró y lo entregó. Balbín, desde la vereda de enfrente, no necesitaba levantar la voz. Le bastaba con leer en voz alta el pasado del propio presidente y dejar que el país haga el resto. La rivalidad dejó de ser ideológica y empezó a oler a venganza. Pero Frondizi no estaba gobernando para ganar una discusión. Estaba gobernando para evitar un colapso. Y eso lo llevaba a un lugar espinoso. Hacer lo que funciona, aunque ensucie. La segunda escena del desarrollismo no estaba en el desierto patagónico. Estaba en Córdoba, en el interior que siempre había sido promesa y de repente empezaba a ser motor. Naves industriales, líneas de montaje, chispas de soldadura como luciérnagas violentas.
El aire adentro de una planta tiene un olor particular. Grasa caliente, pintura fresca, goma nueva, electricidad. Es el olor de un país que deja de ser una idea y se vuelve objeto. En esos años creció el entramado automotriz y metalmecánico. No solo autos como símbolo de modernidad, sino lo que viene atrás. Autopartes, talleres, capacitación, proveedores, rutas llenas de camiones. Para la gente común, el desarrollo dejaba de ser palabra rara cuando el vecino entraba a trabajar en una fábrica y volvía con el overol manchado y la mirada cansada. Sí, pero con sueldo. Frondizi quería que el progreso fuera visible, casi cinematográfico. Humo de chimeneas, grúas en movimiento, obreros saliendo en masa con el silbato. Porque entendía una verdad cruel. En política, lo que no se ve, no existe. Y él necesitaba existir antes de que el reloj lo borrara. También hubo empuje a la petroquímica, al acero, a la infraestructura energética. Gasoductos como venas largas atravesando el mapa. Centrales eléctricas que prometían luz estable. Caminos, puentes, obras que se anuncian con palabras técnicas, pero se viven en lo cotidiano. El día que la heladera no se apaga, el día que el tren llega, el día que una pyme consigue insumos sin mendigar. Y ahí está el giro que en su biografía suele contarse con orgullo, pero no con el costo emocional. Para construir ese futuro, Frondizi se fue quedando solo, porque el mismo impulso que generaba fábricas, generaba enemigos. Los que vivían del atraso, los que temían a la competencia, los que desconfiaban de lo extranjero, los que querían todo estatal, los que querían todo privado, los que querían orden sin libertad y los que querían libertad sin orden. Todos encontraban una razón para odiarlo. Y en ese odio compartido había una paradoja casi cómica. Por primera vez en mucho tiempo, sectores que no se soportaban empezaban a coincidir en algo. En que Frondizi era peligroso. Y como si faltara una chispa cultural para incendiar el país, llegó la batalla que nadie esperaba que fuese tan sangrienta. Sin sangre visible, pero con heridas profundas. Laica o libre. Un tema que, dicho rápido, suena a discusión universitaria. En la calle fue otra cosa. Fue identidad, religión, Estado, futuro, juventud. La pregunta era, ¿las universidades privadas podían otorgar títulos habilitantes? ¿La educación superior debía ser exclusivamente estatal y laica? ¿O se abría la puerta a instituciones privadas, muchas ligadas a la iglesia? La ciudad se llenó de marchas. No eran marchitas de pocos, eran ríos de pibes y pibas con guardapolvos, pancartas, canciones. Laica contra libre. Dos palabras cortas, dos países imaginarios. Y en el medio, Frondizi, que necesitaba apoyo para su proyecto y veía en la apertura educativa una pieza más del engranaje modernizador. El espectáculo era potente y feo. Columnas interminables por Avenida de Mayo, cantos que te levantan la piel. Y de pronto la policía, el empujón, la corrida, el gas lacrimógeno que te quema los ojos como si te metieran limón en la cara. Pibes vomitando en la vereda, chicas llorando sin poder respirar, profesores discutiendo a los gritos. La Argentina, otra vez, resolviendo una discusión de ideas con escenas de guerra urbana. Ese conflicto tuvo un efecto que Frondizi quizá subestimó. Rompió su vínculo con una parte de la clase media y del movimiento estudiantil que lo había mirado con esperanza. Y Balbín lo aprovechó como un cuchillo. ¿Ves? Este no es el modernizador noble. Este es un tipo capaz de imponerte un país por decreto. La rivalidad se volvió un relato. Balbín como guardián de la coherencia. Frondizi como el que hace cualquier cosa por su plan. Y en la Argentina, la coherencia puede ser más seductora que la eficacia, incluso cuando no resuelve nada. Pero la calle no era el único frente. Había un frente más oscuro, donde no se cantaba, se susurraba. El gobierno empezó a enfrentar huelgas, sabotajes, conflictos laborales que no siempre eran espontáneos y no siempre eran orgánicos. Había bronca genuina, sí. También había operaciones. En un país con proscripciones y fantasmas, todo se mezcla. La protesta real con el empujón invisible. Y Frondizi, que necesitaba que el plan no se derrumbe, tomó una decisión que todavía hoy genera escalofríos cuando se la cuenta completa. Firmó el mecanismo de la conmoción interna del Estado, el famoso CONINTES. Suena administrativo, como una oficina con archivadores. En la práctica fue otra cosa. Militarización del orden interno, detenciones, tribunales militares para civiles en ciertos casos,
Una lógica de enemigo interno que le quedaba enorme a una democracia que recién estaba volviendo a caminar. La escena que no entra en los discursos es esta. Una familia despierta de noche por golpes en la puerta, linternas en la cara, botas sobre el piso. Un padre intentando explicar que es delegado sindical, no terrorista. Un chico mirando desde la cama con ojos enormes, aprendiendo que el Estado puede entrar a tu casa como entra una tormenta. Y en una oficina a kilómetros de ahí, un presidente justificándose. Si se incendia la fábrica, se incendia el país. Ahí está lo escondido más incómodo. Frondizi, el joven que se negó a recibir un diploma de manos de un golpista, terminaba habilitando herramientas que olían a régimen de excepción. No porque se hubiera convertido en dictador caricaturesco, sino porque la lógica del reloj lo empujaba a elegir entre dos males. Y la Argentina es experta en ofrecerte solo malas opciones. Ese giro le dio aire operativo, sí. También le quitó algo que no se recupera: autoridad moral sin manchas. Balbín, otra vez, hizo su trabajo. Lo denunció, lo acorraló en el plano ético, lo pintó como el hombre que prometió democracia plena y terminó administrando miedo. La rivalidad ya era un motor narrativo. Balbín necesitaba que el país viera a Frondizi como impostor. Frondizi necesitaba que el país viera a Balbín como un purista que no se ensucia, y por eso no construye. Y en el medio, la realidad avanzaba. Para 1960 y 1961, las transformaciones económicas empezaban a notarse con más fuerza. Más actividad industrial, más inversión, más infraestructura, más sensación de movimiento. Pero cada avance tenía su sombra. Porque cuando un país crece rápido, también crujen las costuras. Los precios se mueven, los salarios corren detrás, los sectores que pierden gritan, los sectores que ganan se callan y cuentan plata. La grieta social se recalienta. Y como si adentro ya no alcanzara con pelearse, el mundo decidió meterse en la cocina argentina. La revolución cubana cambiaba el tablero continental. Para Estados Unidos, Cuba era una alarma roja. Para muchos jóvenes latinoamericanos, Cuba era una fantasía encendida. Para los militares argentinos, Cuba era una palabra que te justificaba cualquier cosa. Subversión, infiltración, amenaza. Y Frondizi, otra vez, quiso hacer equilibrio. No ser satélite, no romper puentes, mantener autonomía. Esa ambición diplomática, inteligente, peligrosa, lo llevó al episodio más cinematográfico y más suicida de su presidencia. Un día de agosto de 1961, en la Quinta de Olivos, entró Ernesto Che Guevara. No entró como entra un héroe de póster. Entró como entra un secreto. En auto discreto, con custodia, con esa aura de personaje que ya se había convertido en mito viviente. Frondizi lo recibe sin fotógrafos, sin ceremonia. Dos hombres sentados a hablar mientras el país real, afuera, estaba lleno de oídos listos para deformar lo que se dijera. La escena tiene algo de thriller, el presidente de una república recibiendo al símbolo armado de una revolución en plena Guerra Fría. Mate sobre la mesa, miradas medidas, palabras que pueden ser puente o sentencia. Frondizi quería evitar que la Argentina quedara atrapada en un conflicto continental. Quería tender un canal, quería ser mediador. Quería, en el fondo, mostrar que era dueño de su política exterior. Pero ese gesto, en la Argentina de entonces, fue como tirar una bomba en el living. Los militares lo sintieron como provocación. Los anticomunistas lo leyeron como traición. Los peronistas lo observaron con suspicacia. La oposición lo olfateó como escándalo perfecto. Y Balbín, otra vez Balbín, siempre Balbín, encontró material para convertirlo en un presidente inconfiable. ¿Con quién se reúne a escondidas? ¿A quién le guiña el ojo? Frondizi creyó que jugaba una partida de ajedrez internacional. En realidad, estaba jugando con fósforos en un depósito de nafta. Ese fue otro twist cruel, cuando por fin empezaba a mostrar resultados económicos, cuando el plan industrial tomaba forma, un gesto diplomático le abría una grieta interna que no iba a cerrar más. Porque en Argentina, el éxito te perdonan tarde, pero una foto, aunque no exista, te la inventan rápido. Y llegó el momento en que el reloj empezó a hacer ruido de bomba, no de segundero. Las elecciones de medio término y el clima electoral se volvieron una trampa. Frondizi necesitaba validar su proyecto en las urnas. Pero las urnas estaban contaminadas por la proscripción. Y la proscripción era la soga. Si dejaba competir al peronismo, los cuarteles rugían. Si no lo dejaba, el país se partía más. Si intervenía provincias, quedaba como autoritario.
Si no intervenía, lo acusaban de entregar el Estado. Balbín, como rival, apostaba a algo sencillo: que el presidente quedara atrapado entre dos paredes y se golpeara solo. Y la estrategia funcionaba, porque el laberinto era real. Frondizi empezó a ver lo inevitable. El desafío final no era industrializar, era sobrevivir políticamente lo suficiente para que la industrialización se vuelva irreversible. Porque un país puede desarmar una fábrica, sí, pero no puede desinventar el aprendizaje de miles de obreros. Esa era su apuesta secreta: dejar una huella tan material que ni sus enemigos pudieran borrarla sin romper todo. Y esa apuesta lo empujó hacia el borde. En los últimos tramos de este periodo, la Argentina parecía una sala de máquinas con exceso de presión. La industria avanzaba, la política se calentaba, la calle se tensaba, los cuarteles murmuraban, y la rivalidad con Balbín se convertía en el telón de fondo de cada discusión nacional. No era solo quién tenía razón, era quien iba a narrar el país cuando todo terminara. Frondizi lo sabía, y por eso cada decisión empezó a tener un sabor a última. Última oportunidad de ordenar el petróleo, última oportunidad de sostener el plan, última oportunidad de permitir elecciones sin que lo volteen, última oportunidad de no convertirse, sin querer, en aquello que juró combatir. Y mientras tanto, el calendario avanzaba hacia la elección que iba a decidirlo todo. Una elección donde el peronismo, aunque se llamara de otra manera, iba a medir su fuerza. Una elección donde los militares iban a medir la obediencia. Una elección donde Balbín iba a medir la caída. Y la pregunta, de pronto, dejó de ser ¿qué logró Frondizi?, para volverse algo mucho más filoso. ¿Qué está dispuesto a hacer ahora para no perderlo todo? La noche en se abrieron las urnas de marzo de 1962. La Argentina olía a pólvora, aunque nadie hubiera disparado. No era un olor literal, era esa sensación eléctrica de cuando un país entiende, antes que los diarios, que algo se rompió. Frondizi estaba en Olivos, y la mesa tenía mapas, telegramas, resultados parciales y esa luz amarilla que vuelve todo más viejo. Afuera, el jardín quieto. Adentro, el teléfono no paraba. En la radio, los nombres de las provincias caían como fichas de dominó. Y en el medio del tablero, un dato que era dinamita envuelta en papel electoral. En Buenos Aires, el peronismo, bajo otro nombre, con otro disfraz, pero con el mismo pulso, había ganado. Andrés Framini aparecía como una sombra enorme sobre el mapa. La proscripción, esa pared que los militares creían eterna, tenía una grieta abierta de par en par. En ese instante, el reloj que venía haciendo tic-tac desde 1958 dejó de sonar como segundero. Empezó a sonar como cuenta regresiva. A Frondizi no le dieron margen para el análisis académico ni para los discursos lindos. Le dieron una amenaza con forma de consejo. Tenés horas. Horas para desconocer los resultados. Horas para intervenir provincias. Horas para demostrar obediencia. ¿Y si no? Bueno, el si no en Argentina nunca se dice completo, porque el silencio ya lo explica. Él sabía que si aceptaba anular el voto popular, traicionaba la idea de normalizar la democracia. Y sabía que si no lo hacía, lo volteaban. Era una trampa perfecta. Cualquier salida lo ensuciaba. El rival, Ricardo Balbín, miraba desde la otra vereda como quien observa un accidente anunciado. No necesitaba empujar el auto. Le alcanzaba con esperar el choque para decir, yo les avisé. Frondizi aguantó lo que pudo, negoció lo que pudo. Estiró el minuto como se estira un chicle hasta que se rompe. Pero la presión venía de un lugar donde no se discute, venía con botas. Y entonces pasó. Madrugada del 29 de marzo. El tipo que había llegado al poder con votos y con pactos, ahora estaba rodeado por hombres que no pedían explicaciones, pedían rendición. Lo despertaron con un movimiento seco, casi sin ruido, como si quisieran que la historia ocurra sin testigos. Le dieron opciones que no eran opciones. Le sugirieron firmar una renuncia por el bien de la patria. Ese bien siempre es sospechoso, suele ser el bien de alguien en particular. Frondizi eligió lo que, en su lógica, era la única manera de no regalarles la legitimidad, no renunciar. Si lo sacaban, que lo sacaran cargándolo. Que el manchón quede en la mano ajena, no en su firma. Lo subieron a un vehículo sin épica. No hubo banda presidencial, no hubo música, no hubo frases para la posteridad. Hubo pasillos, caras duras y una sensación física de final.
como cuando apagas una máquina y el silencio te golpea en los oídos. Lo llevaron a la isla Martín García, y ese viaje es una de las imágenes más crueles de su vida política. Un presidente constitucional, escoltado como un preso, cruzando el río hacia un pedazo de tierra que sirve para esconder lo que incomoda. En el muelle, el aire tenía olor a agua sucia y hierro mojado. Gaviotas gritando como si se rieran. Y él, ahí, con el saco cerrado y el cuerpo erguido, intentando que no se le note la mezcla de rabia y lucidez. Había perdido el poder, pero no había perdido la batalla por el relato. Todavía no. El país, mientras tanto, entró en una coreografía absurda. El Senado puso a José María Guido en la presidencia, con la Constitución como coartada y los cuarteles como garantía. Era la legalidad sostenida por una mano que apretaba fuerte. Balbín, que había imaginado una salida política, vio que el sistema no premiaba la coherencia ni el cálculo, premiaba la fuerza. Y esa fue otra ironía del destino. El rival que había construido su identidad contra el atajo de Frondizi quedaba también afuera del reparto real. En Martín García, el tiempo se deformó. La cárcel no solo te encierra el cuerpo, te desarma el calendario. Los días se parecen, las voces se vuelven ecos. Los pasos de los guardias marcan horas como un metrónomo sin música. Frondizi, que había vivido corriendo, quedó de golpe obligado a estar quieto. Y esa quietud fue veneno y fue laboratorio. Ahí aparece lo escondido de su carácter. No era un hombre de resignación, era un hombre de método. La soledad le dolía, sí, pero la convertía en estructura. Pensaba, escribía, repasaba decisiones como si fueran jugadas de ajedrez. Buscaba entender en qué momento la cuerda floja se había cortado. Y, sobre todo, se repetía una idea que lo iba a acompañar hasta el final. Si la Argentina no construía una base material, energía, industria, infraestructura, iba a vivir para siempre atrapada entre golpes, deudas y broncas. Para él, el desarrollo no era un eslogan, era una obsesión existencial. Cuando lo liberaron, volvió a un país que ya no era el suyo. No en el sentido sentimental, en el sentido político. El desarrollismo había dejado huellas, pero él ya no tenía el volante. Y sin el volante, la Argentina es un auto que se cree deportivo y termina chocando con cualquier poste. Frondizi armó su instrumento para seguir jugando. El Movimiento de Integración y Desarrollo, el MID. No era un partido masivo de cantito fácil, era una máquina de ideas y de rosca, con Frigerio como cerebro constante. Se movían como se mueven los que ya probaron el poder, sin ingenuidad. Intentaban influir, negociar, empujar agendas, meter el concepto de desarrollo en un país que alternaba entre romanticismo político y desesperación económica. En los años siguientes, la rivalidad con Balbín siguió, pero mutó. Ya no era un duelo directo por la presidencia inmediata, era una pelea por la interpretación del pasado. Balbín podía decir, yo no me ensucié. Frondizi respondía, sin decirlo tan crudo, yo me ensucié porque había que hacer andar la máquina. El público, cansado de promesas, elegía según su propio dolor. Y en Argentina, el dolor vota. Llegó 1966 y otro golpe militar barrió con Arturo Illia. La democracia volvía a ser aplastada como una lata. Y ahí hay un detalle que suele pasarse por alto. Para Frondizi, ese momento fue la confirmación de su tesis más amarga. No era su caída lo importante, era el patrón, la repetición. El país atrapado en un loop. Cuando la política se complica, alguien apaga la luz. Durante esos años de dictadura, Frondizi fue figura incómoda. Demasiado civil para ser aliado, demasiado influyente para ser ignorado. Vigilado, condicionado, a veces aislado por el simple hecho de existir como símbolo. Y aún así, insistía. Como si el tipo no pudiera dejar de pensar la Argentina como un proyecto en obra. En 1973 vuelve la democracia. Vuelve el peronismo al juego legal. Vuelve Perón. Y ahí la historia se pone densa, casi asfixiante. El país que Frondizi había querido integrar se llenó de violencia política, de enfrentamientos internos, de la sensación de que la discusión ya no era qué modelo, sino quién sobrevive. Frondizi intentó, otra vez, construir puentes, no por ingenuidad, por necesidad. El MID se movía buscando lugar en un escenario donde los extremos gritaban más fuerte que los moderados. Y en medio de esa época, llega uno de los golpes más sucios y más personales que puede recibir un político.
La violencia deja de ser concepto y se vuelve llamado telefónico. Una noche de 1974, la noticia le cayó como un ladrillazo en la nuca. Su hermano Silvio Frondizi, abogado y pensador, fue asesinado. No es un dato frío, es una escena, porque esos años eran así. Te enterabas de una muerte por un rumor, por una llamada entrecortada, por un vecino pálido en la puerta. La política entraba a tu casa como un animal. Y el asesinato de un hermano no es un capítulo más de la historia argentina. Es una herida privada que te cambia la forma de respirar. Ahí, lo escondido de la biografía se vuelve insoportable. Detrás del expresidente, detrás del intelectual, había un hombre que veía cómo el país devoraba a los suyos. No era solo una derrota de proyecto, era una tragedia familiar metida en la misma bolsa que la tragedia nacional. Y si alguna vez Frondizi había creído que podía ordenar la Argentina como se ordena un plan de desarrollo, esos años le mostraron la cara más brutal de lo real. Hay fuerzas que no se dejan ordenar. Hay odios que no entran en un cuadro sinóptico. En 1976 cae el país otra vez en un golpe. Y ahí ya no hay romanticismo posible. La represión se vuelve sistema. La desaparición se vuelve método. El miedo se vuelve paisaje. Frondizi, con toda su historia de negociaciones y sus zonas grises, quedó en una posición delicada. Demasiado conocido para ser borrado sin costo, demasiado crítico para ser abrazado sin riesgo. Eligió, como muchos en esos tiempos oscuros, moverse con cautela. Hablar cuando podía, callar cuando debía para no provocar una desgracia mayor. Es fácil juzgar desde el futuro. Es más difícil entender lo que significa vivir en un presente donde una palabra puede condenarte a vos o a otro. Con el regreso democrático de 1983, Frondizi ya era una figura de otro tiempo. No por viejo solamente, sino porque el país estaba aprendiendo a hablar de derechos humanos, de instituciones, de memoria, con una intensidad que cruzaba cualquier debate económico. Aún así, su sombra seguía ahí. La idea de que sin una base productiva sólida, la democracia queda débil, comprable, endeudable. Para algunos, Frondizi era el presidente que modernizó. Para otros, el que habilitó mecanismos de excepción. Y para muchos, el hombre de las contradicciones, el que escribió una cosa y gobernó otra. Ese es, quizás, el centro secreto de su biografía. Frondizi no es fácil de amar porque no es fácil de clasificar. No fue un santo, no fue un villano de manual. Fue un tipo que creyó que el fin, un país desarrollado, justificaba medios que después le quitaron inocencia. Y esa mezcla genera una incomodidad que no se va con el tiempo. Al contrario, crece. En sus últimos años, Frondizi se volvió una especie de archivo viviente. Los políticos lo consultaban como quien consulta a un ingeniero que ya vio explotar una caldera. Él escuchaba, opinaba, advertía. A veces con dureza, a veces con esa ironía tanguera del que ya vio demasiado. Su figura ya no era la del presidente en el ring, era la del hombre que conoce el ring por dentro, que huele el sudor del estadio incluso con el estadio vacío. Y llega 1995. Frondizi muere el 18 de abril, en Buenos Aires. Para entonces, el país ya estaba metido en otro ciclo económico, en otras promesas, en otros espejitos. Pero su historia seguía ahí, como una pregunta que no termina de cerrarse. Si lo miras de lejos, podés decir, fue el desarrollista, el que impulsó la industrialización, el que apostó por la energía, el que intentó integrar a los proscritos. Si lo miras de cerca, ves lo que incomoda. Los pactos secretos que te dejan olor a cenicero en la memoria. Las contradicciones que se vuelven munición para tus enemigos. Los mecanismos de excepción que te ensucian el traje, aunque creas que es por una causa superior. Y si lo miras de verdad, sin ganas de absolver ni de condenar, aparece algo más humano y más feo. Frondizi vivió con un reloj encima. Un reloj puesto por los cuarteles, por la economía, por la grieta social, por su propio orgullo. Un reloj que lo obligó a elegir rápido, muchas veces mal, algunas veces brillante. Y cuando un hombre gobierna así, a contrarreloj, siempre deja detrás un país transformado y una zona oscura que nadie termina de querer mirar. Porque lo escondido no era un documento secreto, era el precio.